Bueno, hoy vamos a hablar sobre un debate de hace casi 500 años, que es ¿qué hicieron los europeos con la humanidad del otro cuando llegaron a las tierras americanas? Para pensar todo esto usamos tres materiales: el libro La conquista de América, El problema del otro de Todorov, la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas y la película La misión de Roland Joseph. Con esto como base, arrancamos. En el año 1550, la corona española frena las conquistas a América y convoca un debate formal para que puedan debatir si lo que estaban haciendo en América era legítimo o no. Ahí se enfrenta con dos figuras que fueron súper importantes en cómo pensamos al indígena. Por un lado estaba Juan Ginés de Sepúlveda, que agarra a Aristóteles y dice que los indígenas son siervos por naturaleza y que nacieron para obedecer. Que la guerra contra ellos es justa porque el más civilizado tiene el derecho y el deber de someter al inferior. Esto Todorov lo va a llamar la diferencia sin igualdad. Que el otro existe, pero como un inferior. Del otro lado estaba Bartolomé de las Casas en el debate, que había estado en América y había visto las masacres, y lo que dice es que no, que los indígenas son plenamente humanos, que tienen alma, tienen razón y que pueden recibir el evangelio. Pero las Casas los defiende construyéndolos como si fuesen un niño, como si fuesen un alma pura, inocente, lista para ser evangelizada. Esto va a ser lo que después Todorov va a llamar la igualdad sin diferencia. Que lo que dice es que el otro es como yo y que por eso mismo tiene que volverse cristiano, tiene que adaptarse a mi mundo. Estas dos posturas, aunque éticamente son muy distintas, comparten el problema de fondo, que es que ninguna reconoce a los indígenas, que serían el otro, como un otro. Sepúlveda los inferioriza y las Casas los infantiliza. Y aquí hay una pregunta que no sé, a mí me queda dando vueltas. Aunque las Casas defendían a los indígenas, ¿no está también ejerciendo una forma de violencia al querer imponer otra religión? Para entender esto, hay una cita muy fuerte de la brevísima relación. Las Casas cuenta que en el Panuco los españoles llegaron a intercambiar, textualmente dice, una yegua por 80 indios, ánimas racionales. O sea, 80 personas por un caballo. Esa lógica como que sale directamente de lo que decía Sepúlveda. Si el indígena es siervo por naturaleza, entonces se lo puede tratar como mercancía. Ahora fíjate cómo los describe las Casas, cuando los define. Mansas ovejas, inocentes corderos, pobres gentes. Si los reconoce como humanos, pero al mismo tiempo los muestra como súper pasivos, buenos, puros, pero no aparecen como personas con una cultura propia o una forma de ver el mundo que tipo valga la pena de escuchar, es como si fuera un vacío que el cristianismo viene a llenar. Entonces, volviendo a la pregunta, bueno, sí, hay una forma de violencia en las Casas. No es la violencia física de los conquistadores, que de hecho él denuncia con mucha fuerza, sino más bien una violencia simbólica. No deja que el otro siga siendo diferente. Todorov a esto lo llama asimilacionismo. Aceptar al otro, pero solo si deja de ser distinto. Este debate que surgió hace 500 años es la semilla del racismo que se vive hoy en día en América Latina, y es una estructura que se va actualizando en cada época. El discurso de Sepúlveda generalmente aparece cada vez que se habla del indígena como un ser no desarrollado, como incapaz de gobernarse. Se puede ver en la violencia contra las comunidades cuando defienden sus tierras y en los discursos que hablan del indígena como un sinónimo de atraso. Y el discurso de las Casas generalmente aparece en algo más sutil y por eso termina siendo bastante más peligroso, que es cuando se reduce al indígena a una postal turística. Generalmente aparece en el discurso del rescate cultural, que trata a las comunidades como si fuesen piezas de museo y no como sujetos vivos que tienen sus proyectos propios y tienen ganas de progresar. Todo esto se ve bastante claro en la película La Misión, y es interesante, porque pasan 200 años del debate de Valladolid, pero el problema sigue siendo el mismo. Hay una escena clave donde los colonos españoles y portugueses reciben al cardenal Altamirano y dicen que los indígenas son animales. Y ahí escuchamos literalmente a Sepúlveda hablando. Y no es algo inocente, le sirve económicamente. Porque si el guaraní es un animal,
entonces lo puede esclavizar, apropiarse de su trabajo y quedarse con sus tierras. O sea, toda esa idea también funciona como una forma de justificar ese sistema. Después hay otra escena importante, el niño guaraní que canta frente al cardenal. Es como una prueba de humanidad, y ahí se conecta directo con las casas, porque él hacía algo parecido. Mostraba que los indígenas eran humanos diciendo que podían bautizarse, aprender la doctrina y vivir según las normas cristianas. La escena es fuerte, y también deja mal a los colonos. Pero muestra un límite. El niño tiene que demostrar su humanidad usando los códigos europeos. Canta palestrina, no es un canto guaraní. Si hubiera cantado con su propia lengua o con su propia cultura, probablemente no habría servido como prueba ante el cardenal. Ahí está la trampa. Se reconoce la humanidad del otro, pero solo si se adapta al modelo europeo. Para cerrar, podemos decir que la historia colonial no es solo una historia de violencia física, es también la historia de cómo se construyó la visión hacia el otro en la modernidad occidental de hoy en día. Ese otro podría ser eliminado, como era lo que quería Sepúlveda, o podría ser asimilado, como proponía Las Casas. Y la tercera opción vendría a ser que podría ser reconocido en su diferencia. Pero esta tercera opción casi no tuvo voz en el siglo XVI y sigue siendo la más difícil hoy en día. Cada vez que alguien habla del indígena como un obstáculo para el desarrollo, ahí aparece Sepúlveda, y cada vez que se lo ve como algo a proteger o integrar, aparecen Las Casas. El desafío es pensar una tercera opción, reconocer al otro como alguien con voz propia, con su forma de ver el mundo y con derecho a seguir siendo diferente. Pasaron 500 años y esto sigue siendo una deuda pendiente. Gracias por escucharnos.